aprovecho para saludar, Miguel Ángel, si me permite, a Gonzalo Corrales Ciganda, es director de la oficina de la Unión de Pequeños Agricultores de UPA en Bruselas. Gonzalo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Gonzalo, ¿cuál es el sentir? Porque estamos viendo, digamos, una pequeña revolución, si me permite el término, en Europa de la agricultura, un poco cansada de políticas de cambio climático quizá algo excesivas, dicen, sobre el mundo de la agricultura. Ahora el problema que existe con lo que se exporta de Ucrania y no con determinadas ventajas económicas. Ujú. ¿Cuál es el sentir que tiene usted desde esa Unión de Pequeños Agricultores y en particular desde Bruselas? Sí, bueno, a ver, como bien dices, son dos cosas distintas. En la primera tiene que ver lo que me comentabas en la primera cuestión, el plan un poco de desafección o desapego del sector agroganadero al que yo represento con respecto a mucha esa sobre o hiperregulación que está viniendo de la mano del conocido como Green Deal o Paquete Verde Europeo que se presentó allá por 2018 y que de esa estrella insignia, que es el buque insignia de la Comisión, que es este paquete verde, pues han emanado distintas vertientes de políticas con una función muy medioambiental que ha dejado al sector agroganadero como un poco preocupado porque viene muchísima regulación que parece no tener muchas veces en cuenta la sensibilidad, la realidad del campo y que estaban abocando al sector a situaciones difíciles. Eso con respecto de ahí que se estén produciendo manifestaciones, se han producido en muchos países, hace no mucho aquí en Bruselas pues venían 4.000, 5.000 tractores de la región de Flandes, de la región norte de Bélgica, para protestar un poco también por eso, ¿no? Por la cuestión de la presión que están viniendo especialmente con alguna normativa de condicionalidad, en cuanto a la PAC y bueno, y sobre todo con el tema de los nitratos. Eso por un lado es un sentir que de los legisladores quizás de Bruselas, desde la lejanía y desde el intento de armonizar, no se dan cuenta de las particularidades y las diferencias que tenemos en cada Estado miembro, especialmente en España, un país con tanto problema de sequía como el que estamos teniendo ahora y que no atiende a la realidad del cambio climático como debe. Por otra parte, me preguntabas con respecto a la situación que se estaba comentando en clave más geopolítica sobre la situación de cómo afecta la entrada, ¿no? Esta decisión que ha tomado unilateralmente Polonia junto con otros dos países de prohibir la entrada de grano de Ucrania. Primero de todo, yo lo que como Unión de Pequeños Agricultores decir que primero total solidaridad con el pueblo ucraniano, pero también con los agricultores ucranianos y también con los agricultores de Polonia y estos países, que el problema que están teniendo es una entrada masiva de grano ucraniano sin control, que por esos corredores que en un principio tenía una idea muy positiva, ¿no? Que es transportar ese grano tanto para regiones de Europa como España, que somos deficitarias, como para otras zonas de África y otros países con menos recursos, pero el problema es que no está habiendo un control, se está viendo una distorsión del mercado y está entrando una cantidad masiva que está un poco distorsionando, haciendo un problema en los mercados, ¿no? Tanto polacos como húngaros. Eso al final está habiendo una entrada masiva, como digo, de producto que al final también está teniendo una repercusión en los agricultores españoles que están viendo bajadas sus cotizaciones en más de un 30% con respecto a la campaña de abril del año pasado y que además tampoco está beneficiando, como debería ser lógico, por ejemplo, pues a los ganaderos, ¿no? Para adquirir ese pienso a un precio más barato, ¿no? Entonces, ni está beneficiando esa entrada masiva en lo que estamos viendo a los agricultores ni a los ganaderos. Entonces, eso es un poco preocupante porque, como cualquier mercado, la política agrícola común está regulada y tiene que haber, pues en cuanto a los contingentes, un mercado ajustado porque como digo, se está viendo una realidad que no responde a la lógica de Eh, los mercados. Gonzalo, por ir separándolo, ¿le parece injusto con respecto a las leyes que hay sobre la industria en cuanto a cambio climático en esa Agenda 2030, que ya se está dilatando hasta 2034-2035 en algunos aspectos, pero ¿le parece injusto lo que se hace en el sector industrial y lo que se hace, sin embargo, con el sector ganadero y agricultor? Pues yo sobre todo creo que es una desinformación, porque muchas veces se pone la diana el foco en la generación de emisiones que puede producir la agricultura o la ganadería y se desvía el foco de otras actividades industriales mucho más contaminantes, como pues el transporte, pues los ferries, los barcos, digamos, de escapadas de verano. Entonces quizás se está poniendo mucho el foco en una actividad que por otro lado también actúa además contra el cambio climático como sumidero de carbono,
como son esos bosques, esas dehesas que atraen y capturan mucho el carbono, y se está poniendo más el foco quizás de una manera, pues no sé si desinformada o malintencionada, yo ahí ya no quiero entrar, pero muchas veces se está acusando a un sector de una realidad de contaminación que entendemos que otras actividades tienen mucho más que decir, ¿no? Entonces sí que entendemos un poquito de esa presión, esa sensación de que el sector, pues día tras día nos despertamos con noticias sobre el efecto de la ganadería, sobre el efecto de X, y creemos que está siendo un poquito, cuanto menos, poco equilibrado en ese análisis. ¿Es sostenible con la legislación que se quiere hacer medioambiental? ¿Es sostenible ser ganadero o agricultor? Pues desde luego es muy difícil, es muy difícil. El número de ganaderías que se están cerrando y de explotaciones ganaderas, especialmente, por ponerte una cifra, 700 el año pasado en tema de vacuno de leche, están desapareciendo, especialmente el modelo, las que por el tema de las economías de escala, las que menos capacidad de resiliencia tienen son las pequeñas y medianas explotaciones, las que la Unión de Pequeños Agricultores representamos, y es muy difícil con esa normativa y sin unos periodos de transición y sin unas alternativas, pues mantenerse en la actividad. Si a eso lo sumamos la falta de relevo generacional y el abandono del campo, pues desde luego el hacer atractivo la actividad agroganadera es complicada. Una última cuestión al respecto de todo esto y volviendo al asunto del grano en Ucrania, ¿cree que España debería sumarse a estas prohibiciones para evitar ese descalabro en los precios? ¿Y qué le parece la actitud del Ejecutivo al respecto? Hombre, nosotros entendemos que estamos en una Unión Europea y que las decisiones se tienen que tomar de acuerdo a la legislación. Desde luego, la política comercial es competencia de la Unión Europea y no debería ser un Estado de forma unilateral quien tome ese tipo de decisiones de prohibir si no contraviniendo, por lo menos poniendo en tela de juicio la normativa vigente. Dicho esto, sí que es verdad que tiene que haber un control. Si la política comercial es europea, la política comercial incluye los acuerdos comerciales. Y en esos acuerdos comerciales se tienen que pactar, como cualquier otra política, de forma regulada, de forma ordenada. Tiene que haber un control de la entrada Se ha multiplicado por 16 la entrada de miles de toneladas por 16 con respecto al año anterior que entra por los corredores de Ucrania, por 16 veces más lo que entraba. Entonces, realmente lo que se necesita es un orden, un control y que se monitorice bien. De hecho, en Polonia están detectando ya casos incluso hablabais antes de la cuestión del etiquetado, cómo entran por los puertos, etcétera, esa picaresca, ¿no? Y se han detectado, el Ministerio Fiscal está investigando en Polonia, nos han llegado noticias de que se está investigando la entrada del cambio de grano ucraniano, que tiene unos estándares, digamos, de fitosanitario, etcétera, diferentes a los estándares europeos, y se está etiquetando, pues igual, al menos el Ministerio Fiscal lo está investigando, por entrada de grano ucraniano vendiéndose, etiquetándose como polaco y además para fines de consumo humano, cuando igual están destinados a fines industriales. Por lo tanto, lo que se necesita es una trazabilidad, controlar la garantía y sobre todo ordenar el mercado, porque vivimos en un mercado global y interior armonizado, ¿no? Le saluda Gonzalo Miguel Ángel Temprano. ¿Qué tal, Sí. señor Corrales? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero de decir es que es muy educado, porque yo no lo soy tanto. El problema de los políticos es que ninguno tiene ni idea, ninguno ha sido ni ganador, ni agricultor, ni ganadero, ni agricultor, y entonces toman una serie de decisiones que no tienen ningún tipo de sentido. Yo durante 10 años de mi vida, aparte de mi actividad, por otros temas completamente ajenos, tuve pues no, unas pequeñas tierras, no tuve mucho, tuve 25 hectáreas en Daimiel y lo que puedo decir es que nunca gané dinero y que si miro mis 10 años como agricultor no cubrí gastos. Obviamente, si no me llegan a dar la PAC, hubiese dejado las tierras el primer año porque no tenía esto ni pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno, lo que sí he aprendido durante toda mi carrera profesional es que nadie fabrica, ni nadie obviamente cosecha o cría ganado si no tiene luego alguien que lo vaya a comer. Entonces, es evidente que queremos tener una agricultura, que queremos tener una ganadería que nos asegure una independencia y una subsistencia en una situación crítica de otros países, pero que nos dedicamos a ponerle pegas. Entonces, no pueden ser contaminantes, no pueden hacer esto, no pueden hacer otro, no pueden emplear ningún tipo de nitratos porque las aguas, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Bueno, pues entonces no lo tengamos. Entonces decidamos que lo que queremos es ser dependientes de otros
países que queremos depender de Brasil, con el zumbao que hay ahora o el que había hace poco, que queremos... eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que eso es una barbaridad y viene provocado porque nuestros políticos en España y en Europa no tienen ni idea de lo que están hablando, absolutamente ni idea. Y de eso viene. El Green Deal está muy bien, pero es que somos más papistas que el Papa. Es decir, Europa es una porción contaminante, pero mucho más pequeña de lo que es la India, de lo que es China o de lo que son los americanos, los cuales no toman ningún tipo de decisiones de este tipo. Pero nosotros machacamos nuestra agricultura, machacamos nuestra ganadería y hacemos que cada día menos gente... Es decir, ¿cómo va a haber relevo generacional? Es decir, el padre lo primero que quiere para su hijo es una situación mejor a la que él ha vivido. Y si lo está pasando mal, lo que intenta es que su hijo abandone el campo. Hay una serie muy curiosa que estoy viendo, que en Estados Unidos es un éxito, que trata de unos ganaderos de Montana, que se llama Yellowstone, que lo que habla es precisamente de que a los ganaderos los quieren expulsar del valle. ¿Cómo? Porque es más rentable tener una estación de esquí. Bueno, yo no sé, al final no me ha hecho una pregunta, ha hecho aquí un alegato por la ganadería que también siempre le agradecemos, pero pensé que le iba a preguntar algo a Gonzalo. No, lo siento. No, sí, le agradezco igual, aprovecho de todas formas para cerrar y efectivamente, bueno, pues aquí hay también la recomendación audiovisual, por cierto, pero es verdad que se complica mucho, es verdad que con la Unión de Pequeños Agricultores hace años venimos hablando también y cada vez es más complejo, a pesar de que aguanta con la paciencia y, como dice Miguel Ángel, también con la educación. Gonzalo Corrales Tiganda, director de la oficina de UPA en Bruselas. Gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo, buena noche y bueno, iremos gracias a vosotros. Suerte con ello. Miguel Ángel Temprano, analista independiente, experto en geopolítica, gracias también, como no puede ser de otra manera, un día más. Buena noche. Muchas gracias.